¿Qué dice la Biblia? Presenta. ¿Está la iglesia de Jesucristo fundada sobre Pedro? ¿A qué se refería Jesucristo cuando dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia? Leamos el pasaje y veamos lo que la Escritura nos quiere decir. Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si nos vamos al contexto de este pasaje, notaremos que al principio de este pasaje de la Escritura, Jesucristo hace una pregunta muy importante. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A esta pregunta en el verso 14 responden sus discípulos. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros Jeremías y algo otros piensan que eres el profeta. Luego Jesús les pregunta, ¿y quién piensan ustedes que soy yo? A esta pregunta responde Pedro en el versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el verso 17 Jesús le responde, bienaventurado eres, Simón Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y es ante esta revelación que Pedro había recibido del cielo, a lo cual Jesucristo le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? ¿Pedro? ¿O la revelación que Pedro había recibido? Para comprender adecuadamente a qué Jesús estaba refiriéndose, a Pedro o a la revelación, debemos ir al original griego y ver el significado de la palabra Pedro y roca. Pedro significa, o Petros del griego, significa piedra pequeña, mientras que para referirse a roca se usa la palabra Petra, que significa roca grande. Entonces la Escritura no se está refiriendo a Pedro, sino a aquella revelación que Pedro había recibido, la cual era el Evangelio. Hay otros pasajes en la Biblia donde se menciona la palabra roca o Petra y no se refiere a Pedro, sino también se refiere a nuestro Señor Jesucristo, ya que Él es la revelación por excelencia, aquel que salva, aquel que perdona, aquel que limpia y que nos da nueva vida cuando creemos en Él. La Escritura dice que Jesús es la roca angular. Cristo es la roca a la cual por fe estamos afirmados. Leeremos en Romanos 9:33 otra mención de Jesucristo, refiriéndose a Él con la palabra Petra. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en Él no será avergonzado. Es obvio creer en este pasaje que la Escritura nos está diciendo que es Jesucristo esa roca, y que quien cree en Él jamás será avergonzado. Un ejemplo más de que la palabra Petra se está refiriendo a Jesucristo lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10 y verso 4. La Escritura dice de la siguiente manera, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Concluimos pues afirmando que cuando Jesús dijo a Pedro que sobre esa roca edificaría su iglesia, jamás Jesucristo le estaba diciendo que era sobre él, sino sobre aquella revelación que Pedro había recibido, que Jesucristo era el Salvador. Ya que así como a Pedro le fue revelado esa verdad, nos ha sido revelado también a todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Aún el mismo Pedro entendió esta verdad, y él nos lo dijo en una de sus cartas. Primera de Pedro capítulo 2 y verso 7 nos dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángel, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Con estas palabras Pedro estaba afirmando que la iglesia nunca había estado fundada en Él, sino en Jesucristo, quien es la piedra angular. Espero que este video te haya ayudado a entender que la iglesia jamás ha estado fundada sobre Pedro, ya que quien sostiene y sustenta a la iglesia siempre ha sido Jesucristo, aquel que vino a esta tierra y dio su vida por nosotros. Si este video te ha edificado, te invito a darnos un me gusta, comenta, comparte y no olvides suscribirte. Que Dios te bendiga.